Los malditos recibimos muchos relatos de terror y encuentros paranormales, pero algunos no suenan como historias, suenan como algo que no quiere quedarse en silencio. Lo que van a escuchar hoy no viene de alguien que buscó lo paranormal, viene de alguien que lo vio instalarse en su familia. Su primo se metió con magia oscura, buscando abrir caminos, y lo que respondió no se fue. Siguió hablando, siguió mirando, y empezó a usar su cuerpo como si ya no le perteneciera. Si estás escuchando esto de noche, no bajes la guardia. Algunas cosas no se conforman con ser escuchadas. Bienvenidos a Ecos Malditos. Vamos a comenzar con la historia de esta noche. Hola, les escribo porque llevo días pensando si mandar esto o no. No quiero que me contesten ni nada, la verdad. Solo quiero que exista fuera de mi cabeza, porque acá adentro se me está quedando pegado. No voy a poner mi nombre real, díganme Samuel, y a mi primo lo llamaré Iván. Mi familia es bien de no hables de eso, pero yo ya no puedo. Yo estuve ahí cuando a Iván se le metió algo, y lo digo así, directo, porque si lo endulzo, me traiciono. Si le pongo palabras bonitas, parece mentira. Iván siempre fue de los que se ríen de todo. Era el que se burlaba del que se asustaba, el que se metía a lugares abandonados y andaba con su no pasa nada. Con él uno se sentía seguro, porque si Iván estaba tranquilo, todos estábamos tranquilos. Por eso me pegó tanto cuando lo vi apagado por primera vez. Fue en una comida familiar, casa de mi tía, como siempre. Iván estaba sentado solo en la sala con el celular en la mano, la pantalla apagada. No estaba viendo nada, solo lo agarraba. Me acerqué y le hablé, como cualquiera. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Volteó lento, pero no para verme. Sus ojos se quedaron un poquito arriba de mí, como mirando algo colgado en la pared, pero ahí no había nada. Y lo que me sacó de onda no fue la sonrisa. Como cuando alguien se aguanta la risa porque ya se le ocurrió algo y te está midiendo. Nada más que aquí no había chiste. Yo hice lo que hace uno. Me reí nervioso para romper el momento. Y antes de que yo dijera otra cosa, me soltó una frase muy simple. Te tardaste. Así, sin contexto. Como si me estuviera esperando para algo. Yo me quedé con cara de ¿qué? Y le repetí. ¿Tardé en qué? Y ahí se borró. Literal, se borró. Parpadeó lento. Y cuando abrió los ojos ya era Iván normal, como si nada. Se quedó viéndome como confundido, como si yo le hubiera hablado de otra cosa. ¿Qué onda contigo?, me dijo. ¿Qué traes? Ese mismo día, al despedirme, mi tía me alcanzó en la puerta. Traía la cara cansada, ojeras marcadas, y ese tono bajito de cuando una mamá ya no sabe qué más hacer con su hijo. Samuel, si lo ves raro, no le sigas nada. Tú no más, no le sigas. Yo le pregunté qué estaba pasando, y ella me dijo algo que se me quedó clavado. Es como si a veces no estuviera solo, como si se quedara escuchando a alguien. Yo pensé que era estrés, falta de sueño, cosas así. Iván andaba buscando chamba mejor, dinero, la vida normal. En esos días empezó con cosas que, si las cuentas por separado, suenan como X. Pero juntas era otra cosa. Se quedaba mirando fijo un punto y no reaccionaba. Se le iba la mirada. Y luego regresaba de repente y seguía hablando como si nada. Empezó a decir frases que no eran normal. Una vez lo vi afuera de una tienda. Estaba parado frente a un estante de veladoras, oliendo una como si fuera perfume. Nunca en su vida lo había visto hacer eso. No me vio llegar. Yo lo saludé y me contestó sin voltearme a ver. Es para que se note. Yo me quedé como, ¿qué se note qué? Ahí sí me miró directo. Y esa mirada, no sé cómo decirlo. No era mirada de estoy triste, ni de ando cansado. Era una mirada de
Te estoy calculando. Me dijo, tú ni sabes lo que tienes en tu casa. Yo sentí una presión en el pecho, porque no había razón para decir eso. No veníamos hablando de nada. Y lo peor es que lo dijo con una seguridad muy rara, como si a él le hubieran enseñado algo. Luego cambió de tema como si nada. Me pidió un aventón, lo llevé. En el carro iba callado, pero no un callado normal. Era como si fuera oyendo algo en el asiento de atrás. De repente giraba la cabeza poquito, como atendiendo un sonido que yo no oía. Cuando llegamos a su casa, se quedó parado en la puerta con la mano en el marco, pasando el dedo como si revisara si había polvo. Y dijo bajito, como para él, aquí se paran. Mi tía lo regañó y lo jaló del brazo. Y ahí fue donde vi el primer destello de odio en su cara. Y otra vez, parpadeó y se le quitó. Volvió a ser él. Perdón, ma, ando estresado. Y ya. Así te vuelve loco, porque te hace dudar. Te hace pensar que exageras. Hasta la noche en que mi tía me habló llorando, ya tarde, y me dijo, por favor ven, ya no puedo con esto. Fui con mi hermano, porque no quería ir solo. Llegamos y la casa se sentía pesada. Mi tía nos metió rápido. Traía las manos temblando. Nos dijo que Iván llevaba días sin dormir bien, que se quedaba en su cuarto hablando solo, que de repente se reía, que de repente se quedaba quieto viendo la pared, que le daba miedo acercarse. Nos fuimos al pasillo y desde ahí se oía que hablara. Tocamos la puerta. No respondía. Tocamos otra vez. Ya llegaron. Como si supiera desde antes. Abrí la puerta. Iván estaba sentado en el piso, en medio del cuarto, como si estuviera esperando. Tenía una veladora prendida a un lado, nada más. Y el cuarto olía raro. Un olor metálico, como monedas húmedas. En el piso se veían líneas de sal, como un círculo mal hecho. Y cerca, manchas oscuras que no identifiqué. No quiero inventar, solo sé que no parecía ser anormal. Iván nos miró con esa sonrisa quieta otra vez. Y con una calma que no era de él, dijo, siéntense. Mi tía, llorando, se le fue encima. Mi hijo, por favor. Iván la miró y le soltó, sin levantar la voz, pero con algo durísimo. Tú ya cállate. Eso no se le dice así a tu mamá. No, Iván. Nunca. Mi hermano dio un paso, como queriendo ponerse al frente. Y ahí pasó la primera cosa que me dejó claro que no era teatro. Mi hermano intentó hablar, y no le salió la voz. Nada. Abría la boca, quería gritarle, y era como si el aire no le pasara. Se llevó las manos al cuello, desesperado, como cuando tragas mal. Iván lo miró y sonrió poquito, satisfecho, como si acabara de probar algo. Y ahí, con la veladora como única luz, Iván se levantó, y se levantó raro. No como contorsión ni nada, más bien como si su cuerpo no pesara. Se quedó de pie frente a nosotros, y la veladora, sin viento, sin nada, se apagó. Mi hermano prendió la luz del celular, y esa luz le pegó en la cara a Iván, y yo vi algo que no olvido. No era que estuviera poseído de película, era peor porque era sutil. Sus facciones eran las mismas, pero su mirada estaba vacía por momentos. Mi tía empezó a rezar bajito, y en cuanto dijo las primeras palabras, Iván soltó una risa. Eso no te sirve aquí. Mi tía se calló. Se quedó como niña regañada. Yo no sé de dónde me salió, pero me fui directo. ¿Qué te está pasando? Iván le miró fijo y dijo una frase que todavía me da escalofrío por lo simple. Él abrió. Mi tía lloró más fuerte. ¿Qué abrió? ¿Qué hiciste, Iván? Y ahí, Iván hizo algo que me prendió todas las alarmas. Por un segundo, la cara se le quebró. Como si Iván estuviera dentro y quisiera asomarse. Le tembló la boca, como queriendo hablar. Pero no salió Iván. Salió otra cosa.
curioso, hambriento, necesitado. Así, enumerando, como describiendo a alguien. Y yo supe que estaba describiendo a Iván, como si Iván fuera un objeto. Mi hermano recuperó la voz y gritó: ¿Quién eres? Y ahí cambió el ambiente, como si al preguntar eso le hubieran dado permiso de ser más. Iván dio un paso hacia nosotros. Un paso. Y el celular de mi hermano, con la luz prendida, empezó a fallar. La luz subía y bajaba, como si alguien estuviera metiendo mano. Iván solo dijo: «Eso no te importa». Y luego, como si le diera risa la valentía de mi hermano, añadió: «Pero tú sí me importas». Y otra vez, mi hermano se quedó sin voz. Yo sentí el impulso de agarrar a mi tía y salirnos, pero la puerta del cuarto se cerró sola. Fuimos a abrir. No se pudo. Se sentía sostenida. Iván se sentó en su cama, como si fuera reunión normal, con calma. «Ya están aquí. Ya no se hagan». Mi tía estaba temblando completa. Mi hermano lloraba en silencio de frustración porque quería gritar y no podía. Y yo sentía el corazón en la garganta. Ahí mi tía empezó a hablar, como confesándose, que Iván meses atrás andaba metido con gente que sabía cosas, que no era brujería de velitas por moda, que era magia negra, de la fea, de la que te prometen abrirte camino, traerte dinero, hacer que te respeten. Que Iván fue por curiosidad y por desesperación. Que le dijeron que no era malo, que era un trabajo para quitar obstáculos. Que le hicieron repetir palabras. Que le pidieron algo personal. Que le pidieron un objeto de la casa. Que le dijeron que no dijera nada. Y yo, escuchando eso, entendí todo. No porque crea en todo, sino porque de pronto encajaba. Iván no se enfermó. Iván se metió a un lugar donde no debía. Cuando mi tía dijo eso, Iván sonrió como si por fin hablaran el tema correcto. Sí, él buscó. Y ahí Iván empezó a hablar de forma rara, como si alguien estuviera narrando algo que vio desde arriba. Se paró donde no debía. Repitió. Ofreció. Firmó sin firma. Mi tía gritó: «Iván, cállate». Y esa cosa, desde la boca de Iván, soltó una risa bajita, como diversión. Ahora sí te asustaste. En ese momento, en la esquina del cuarto, donde no había nada, la luz del celular alcanzó a mostrar algo, y es lo que más me cuesta describir sin sonar loco. No era una persona. Era como un parche de oscuridad pegado a la pared, pero más denso, como si la pared tuviera un hueco que no era hueco, sino una presencia. Yo lo vi, mi hermano lo vio, mi tía lo vio. Lo sé porque los tres nos quedamos igual, con la mirada clavada, sin aire. Y lo peor, esa oscuridad se movió. Se desplazó despacio por la pared, como humo. Iván nos miraba disfrutando la reacción. Ya lo vieron, ya es de ustedes también. Mi tía empezó a llorar más fuerte, y yo quise taparle la boca para que no se oyera tanto. No por vergüenza, por miedo de que esa cosa se alimentara del ruido. Pero no pude ni moverme bien. Iván se acercó a mi tía y le puso un dedo en la frente, suave, casi cariñoso. Y mi tía soltó un grito horrible. Se tiró al piso, agarrándose la cabeza, diciendo: «No, no, no». Iván le habló bajito: «Acuérdate». Y yo ahí entendí que eso no solo estaba tomando a Iván, estaba buscando grietas en todos. Iván volteó hacia mí y me dijo algo que nadie sabía, algo mío de niño, de cuando me daban ataques de miedo en la noche y yo no se lo contaba a nadie. Me lo dijo tal cual, como si estuviera leyendo una nota guardada. Te tapabas la cara porque sentías que te miraban. Se me fue el color. Sentí náuseas. Sentí que el piso se movía. Yo traté de hacerme el fuerte, pero me salió la voz quebrada. ¿Qué quieres? Que te acuerdes, que lo cuentes, que no lo escondas. En ese punto mi hermano empezó a hacer algo raro. Se quedó mirando un punto fijo, como hipnotizado, y como si hablara dormido. Yo le hablaba y no reaccionaba. Iván lo miró como satisfecho, como si hubiera logrado meterle la mano a la mente.
Ese también está blandito. Yo quise salir corriendo. La puerta seguía sin abrir. Y ahí empezó lo fuerte de verdad, lo que ya no se puede negar. Porque una cosa es, siente cosas. Otra cosa es cuando la casa responde. Se oyó un golpe en la sala, como si algo se hubiera caído. Luego otro, y otro, como si hubiera alguien caminando afuera del cuarto. Iván volteó hacia la puerta, atento, como escuchando a un invitado llegar. Ya vino. La puerta del cuarto se abrió sola, despacito, como dando paso. Nosotros salimos como pudimos, jalando a mi tía. Mi hermano caminaba raro, como ido. Yo lo agarré del brazo para que no se cayera. En el pasillo se sentía el aire helado, pero no hacía frío. En la sala, la televisión se prendió sola, estática. Ese ruido que se te mete al oído y te desespera. Mi tía quería apagarla, pero no se apagaba. Mi hermano se quedó tieso mirando la pantalla, como si la pantalla lo estuviera mirando a él. Y entonces, dentro de la estática, se empezó a formar algo. Iván caminó a la sala como con una calma que te dio miedo. Se sentó en el sillón, y ahí dijo algo que me dejó claro el tamaño del problema. No lo están perdiendo por ratos, lo están perdiendo completo. Mi tía lloró. Es mi hijo. Iván la miró con una indiferencia feísima y le dijo, ya no es tuyo. Y yo sé que suena duro, pero así lo dijo. Mi tía se puso a rezar otra vez, bajito. Iván ni la volteó a ver, pero como si le contestara a alguien atrás de él, dijo, le gusta cuando tiemblas. Y yo escuché, ahí mismo, una voz bajita cerca de mí. No lo cuentes. Me quedé helado, pero mi piel se puso dura. Iván me vio la cara y sonrió. Ya te habló. Mi tía empezó a gritar que no, que ya, que por favor. Mi hermano se estaba descomponiendo, temblando, respirando rápido, como si se fuera a desmayar. Iván caminó hacia la cocina. Nosotros lo seguimos porque no queríamos quedarnos solos con la tele prendida y ese ruido. En la cocina, Iván agarró un vaso, lo llenó de agua, lo puso en la mesa. Nos hizo mirarlo. Al principio nada. Luego el agua empezó a vibrar. Y luego pasó lo más raro. En la superficie del agua se formaron ondas como si alguien soplara desde adentro del vaso. Iván metió el dedo, lo sacó, se quedó viendo su dedo. Ya está en la casa. Mi tía, con voz rota, le preguntó, ¿qué es eso? Iván la miró como si la pregunta fuera chistosa. Lo que tú no querías ver. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente violentas. Los gabinetes de arriba se abrieron solos, despacio. Los platos adentro vibraron. Uno se deslizó poquito, como a punto de caerse, y luego se detuvo. Mi tía gritó. El gabinete se cerró. Iván ni se movió, solo sonrió. La televisión empezó a cambiar de volumen sola. Subía y bajaba. Mi hermano por fin habló, con desesperación. ¡Iván! ¡Regresa! Y ahí sí, por un segundo, Iván regresó. Lo vi. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Sam, alcanzó a decir. No puedo. Y en cuanto lo dijo, su cara se endureció. Cállate. Esa sola palabra. Y yo vi a Iván como apagarse hacia adentro. Ahí fue donde yo entendí lo que me preguntaste. No es que pienses que ya no está. Es que lo sientes perdido. Como si su cuerpo siguiera aquí, pero él estuviera lejos, detrás de una puerta. Y lo peor, esa cosa quería que nosotros lo entendiéramos. Quería que lo viéramos. Iván se acercó al pasillo donde estaban las fotos familiares. Tocó un cuadro con la yema del dedo. El vidrio se rajó solito, una línea fina. Mi tía se agarró el pecho. Iván dijo bajito, huele a ustedes. Luego se fue al baño. Nosotros detrás, con el miedo pegado. En el baño se paró frente al espejo. Abrió la llave del agua. El agua salió normal, pero el espejo empezó a empañarse por dentro. Iván se miró y habló al espejo como si hablara con alguien detrás. ¿Te gusta? Y aquí viene una parte que me cuesta escribir sin que suene inventado, pero pasó. El reflejo no copiaba perfecto. Había un micro retraso.
Iván cerraba la boca y el reflejo terminaba de moverla. Mi tía cayó sentada en el piso, llorando. Mi hermano me jaló del brazo, como queriendo sacarme de ahí. Iván sonrió. Ya lo vieron bien. Y entonces escucharon pasos en el pasillo. Se detuvieron justo afuera del baño. No vimos a nadie, pero el aire cambió. Se puso más frío y olía a humedad vieja. Iván volteó hacia la puerta y dijo, «Ven». Y en ese instante, pegado a mi espalda, escuché otra vez esa voz bajita, muy cerca. «No lo cuentes». Sentí el aire en la oreja. Yo me giré rápido. No había nadie. Volteó de regreso y Iván me estaba mirando con una sonrisa tranquila, como diciendo, ¿ves? Mi tía empezó a decir que iba a llamar a alguien, policía, un pastor, lo que fuera. Agarró el teléfono y marcó. El tono sonó, pero no del otro lado. Sonó dentro de la casa, como si alguien tuviera el mismo tono de llamada caminando en el pasillo. Mi tía tiró el teléfono del susto. Aquí no entra nadie. Y ahí se puso peor, porque la entidad ya no solo jugaba con luces o sonidos, ya estaba metiéndose en la cabeza de todos. Mi hermano se tapó los oídos y empezó a repetir, ya, 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 como si no aguantara algo que solo él escuchaba. Mi tía decía que veía cosas, que recordaba cosas horribles de su infancia, cosas que ni yo sabía, como si alguien le estuviera abriendo cajones viejos para hacerla pedazos. Y mientras nosotros nos deshacíamos, Iván, tranquilo, sentado, mirándonos. «Ustedes lo alimentan solitos», dijo. Yo le pregunté con la voz más baja que pude, casi rogando, «¿Qué tenemos que hacer?». Iván me miró y respondió algo que se me quedó. «Quédense, acompáñenlo, mírenlo irse». Después de eso vino el tramo más horrible, porque Iván empezó a alternar. No era ahora sí, ahora no. Era como si Iván empujara desde adentro por segundos y lo apagaran. Iván lloraba con su voz real, diciendo, «Perdón, y no puedo», como un niño asustado. Y de inmediato la otra voz lo cortaba, sin gritos, sin emoción. «Ya no». Y con cada intento de Iván por salir, la casa respondía. La televisión subía de volumen sola, una puerta del pasillo se cerraba, una luz parpadeaba, como si le avisaran, «No te salgas». Mi tía intentó abrazarlo. En cuanto lo tocó, Iván se puso rígido. La cara se le borró. Y la voz que salió fue muy baja. «No lo toques como si fuera tuyo». Mi tía se apartó. Se quedó llorando, sin aire. Y ahí vi a Iván, perdido. Los ojos abiertos, pero como si no estuviera viendo. En un momento me hablaron por mi nombre. No salió de Iván, salió del aire, como si la casa misma hablara. Ahí fue cuando yo sentí que esto ya nos había agarrado parejo, y que no era solo Iván el caso, era la familia. Era lo que Iván abrió cuando se metió con eso. Al final de esa noche, no hubo liberación. No hubo «ya se calmó». Hubo un cansancio raro, como si después de jugar con nosotros, la cosa se hubiera sentado a descansar. Iván quedó tirado en el sillón, respirando normal, con la mirada perdida. Mi tía se lo llevó a su cuarto como pudo. Mi hermano y yo nos quedamos en la sala sin saber qué hacer. Y entonces, ya como las 3 o 4 de la mañana, cuando todo estaba tranquilo, escuchamos en el pasillo voz. No venía del cuarto de Iván, venía del pasillo. Mi hermano me volteó a ver con los ojos abiertos, pálido. Y ahí, pegado a la pared, como si la oscuridad se juntara en una esquina, se marcó una figura. Y en esa presencia sentí lo mismo que sentí con Iván, una calma pesada. Me entró un pensamiento horrible, de esos que no quieres pensar. Si Iván intenta salir otra vez, lo van a hundir más. Nos fuimos al amanecer. Dejamos a mi tía ahí porque no quiso salir. No quería dejarlo solo, aunque fuera peligroso. Al día siguiente mi tía juró que el baño estaba normal, que el espejo estaba normal,
que todo lo que se movió ya no se veía. Pero algo sí quedó, y eso fue real. Marcas finas en una parte del pasillo, como si alguien hubiera pasado la mano arrastrando los dedos por la pared. Marcas que no estaban antes. Iván dice que no recuerda casi nada. A veces se queda viendo la nada y se le va la cara. A veces sonríe esa sonrisa quieta por un segundo, y luego regresa y pregunta, ¿por qué me miras así? Mi tía dice que ya no se mete con nada, que ya no habla de eso, que ya no pregunta, que mientras Iván coma y vaya a trabajar, todo está bien. Pero yo lo vi. Yo vi a Iván perderse adentro. Y desde esa noche me pasa algo que me da coraje porque me hace sentir que no se quedó solo con él. A veces, cuando ya estoy por dormirme, siento a alguien en mi cuarto. Y la misma frase, siempre, tranquila, como consejo. No lo cuentes. Por eso se los mando. Porque si yo me quedo callado, siento que les estoy haciendo caso. Y yo ya no quiero obedecerle a eso. Espero que puedas leer lo que está pasando. Si pasa algo más, te lo dejo saber. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Hay historias que se escuchan y otras que se quedan contigo aunque el video termine. Esto que acabas de oír no fue ficción. Fue un testigo contando cómo alguien cercano se perdió por dentro después de meterse donde no debía. Y lo más inquietante es que estas cosas no siempre terminan. A veces solo aprenden a quedarse en silencio. Si tú o alguien que conoces ha vivido algo parecido, si has presenciado algo que no te deja dormir, este espacio es para eso. Déjanos tu relato en los comentarios o envíalo a nuestro correo a ecosmalditospodcast@gmail.com. Aquí le damos voz a lo que muchos prefieren callar. Suscríbete a Ecos Malditos, activa la campana y acompáñanos. Porque algunas presencias no se van, solo esperan a que alguien las escuche. Nos vemos en el próximo relato.